noches a todos. Vamos a ir iniciando en lo que se incorporan las demás compañeras de la Organización de Mujeres y Empresarias en la Construcción. Agradecerles mucho su tiempo. La sesión del día de hoy es en relación al tema de innovación y nos acompaña también el licenciado Karim Acevedo. Ahorita le voy a otorgar los controles de la sesión para que pueda llevar a cabo la presentación. La dinámica es, tenemos una parte en la presentación donde hablamos de las generalidades del tema de innovación y cómo la tecnología puede ayudar en el desarrollo de los negocios. Después ya un tema más específico dentro de las empresas. Y si hay tiempo, al final traemos ahí algunos temas en relación al sector inmobiliario que les puede ser de interés por el desarrollo de las empresas que ustedes manejan. De antemano, agradecerles su tiempo. Vamos a dar inicio. Licenciada Janet tiene acceso ahí al micrófono. Si en algún momento gusta hacer algún comentario o hacer uso de la palabra, habilita en el cintillo de abajo la parte del micrófono y con eso los estaremos escuchando. En la barra del lado izquierdo ustedes van a encontrar un icono de preguntas en la cual ustedes podrán ir dejando ahí algunas dudas o preguntas que quieran que retomemos en algún momento de la presentación. Las presentaciones van a estar en la página y se les harán llegar a través de correo electrónico, pero ahí viene el icono, también está la parte del chat si ustedes consideran ahí hacer algunos comentarios para que al final podamos tener o ir contestando en la medida de lo posible cada uno de ellos, ¿no? Pues de antemano, bienvenidos todos y voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, el tema es innovación como eje del desarrollo económico y la innovación como herramienta competitiva, ¿no? Hemos escuchado mucho el tema de innovación, el término innovación, y al final del día es cómo vamos a generar una ventaja competitiva de nuestras empresas o de nuestras organizaciones a través del tema de innovación, y muchas veces confundimos el tema de innovación con algún tipo de desarrollo tecnológico, lo cual es una herramienta para lograr la innovación, pero la innovación va más allá de esos términos, ¿no? ¿Por qué debemos de innovar? Para hacer posible lo imposible, para mejorar la calidad de vida de las personas, para crear un alto impacto en el entorno, para incrementar la competitividad y el empleo, para crear nuevas oportunidades, para resolver problemas, para solucionar problemas actuales, para aumentar la productividad, para competir en nuevos mercados, ¿no? Para solucionar diferentes tipos de problemas. La competitividad se da en varios aspectos, desde el tema del proceso, o servicio en el caso de algunas empresas, en la parte del producto, en la parte del proceso, la mercadotecnia y la organización. La vida de las empresas en un estudio cada vez se ha venido acortando, y es mucho por este tema de que dejamos de innovar, dejamos de competir y dejamos de permanecer en el mercado, lo que implica la muerte temprana de muchas empresas, ¿no? Hay estudios donde marcan que entre 2 y 4 años es la vida de una empresa, y en muchas situaciones pues esto se viene agravando dependiendo del sector en donde se está compitiendo, se está llevando a cabo la actividad, ¿no? Para que nos demos una idea, alcanzar 50 millones de usuarios, a la radio le costó 38 años, a la televisión 13 años, a las computadoras, a los medios electrónicos 4 años, a Facebook 2 años, ¿no? Entonces, alcanzar 50 millones de usuarios en 2 años, eso nos permite saber la importancia de la tecnología al momento de estar actuando en el
día a día de nuestras empresas, ¿no? Y también cómo la tecnología pues ha venido a tener efectos combinados que muchas veces son en beneficio y otras veces perjudicando el desarrollo de nuestros negocios. Y así tenemos cómo empezó, por ejemplo, la web, el e-commerce, hasta ahorita lo que es la parte de inteligencia artificial, en donde pues la tendencia es utilizar este tipo de tecnologías aplicado a nuestros negocios, y donde muchas veces no necesariamente tenemos que ser una empresa de tecnologías para tener aplicaciones, ¿no? Ahorita se están viendo avances tecnológicos importantes en el tema del campo, en donde a través de la inteligencia artificial podemos no solamente ya monitorear las plantas, el volumen, las enfermedades, las plagas, los climas, ¿no? También ahorita prevenimos incendios, sabemos el número o la composición química de las plantas, sabemos el nivel de humedad, el nivel de ciertos minerales en la tierra. Entonces la tecnología ha venido a acelerar mucho de los procesos, y en la parte de la construcción pues también ha sido un icono importante, ¿no? Otro tema es cómo anteriormente la industria manufacturera o el nivel de producción se daba en relación a las máquinas, y ahorita es a las personas, ¿no? Tenemos acá una gráfica en donde la industria de Silicon Valley en el 2014 con más de 137,000 empleados alcanzó 250,000 millones de dólares. Y la parte de Detroit en 1990, donde requirió de 1.2 millones de empleos para generar los mismos 250,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, 9 veces más personas requirió la industria manufacturera a lo que hoy es la parte de tecnología. Y esta es simplemente un ejemplo de lo que está sucediendo con esta parte de generar la innovación y la tecnología en nuestras actividades, ¿no? La parte de robótica e inteligencia artificial, cómo ha venido sustituyendo la mano de obra. Y al día de hoy, la mano de obra que necesitamos la requerimos tanto más especializada, pero con un nivel de adaptabilidad bastante importante, ¿no? Para permitir o cortar esa brecha que hay entre la cuestión mecánica con la cuestión humana. En esta parte, como los dispositivos electrónicos han ido aumentando, y ahorita a través de los dispositivos tecnológicos se puede generar cualquier tipo de aplicación, información en cualquier sector o negocio, ¿no? En este caso, en el tema de la construcción, en el tema inmobiliario, los dispositivos o el uso de dispositivos electrónicos tanto al interior de la empresa como hacia el cliente puede ser un factor importante de diferenciador con las demás empresas, ¿no? Y cómo también ha venido cambiando este tema de tecnología, lo que son los nuevos modelos para contratar servicios. Actualmente con la pandemia, pues esto se ve con mayor puntualización, ¿no? El tema de los alimentos, de las medicinas, de la comida, que todo a través de diferentes aplicaciones o medios electrónicos, no necesitamos desplazarnos y necesitamos seguir haciendo el uso de esta tecnología. En esta parte es las empresas más importantes a nivel mundial, sea Facebook, Amazon, Google, Facebook han requerido diversificar. Esta parte a mí me suena muy interesante, porque a nivel local no hemos logrado que las empresas diversifiquen, pero sobre todo se especialicen al mismo tiempo en alguno de los temas, y sobre todo empiezan a generar estas redes de comunicación y colaboración con otras empresas del mismo sector. Estamos muy habituados a reconocernos como competidores, pero no como colaboradores, aunque estemos en el mismo sector o aunque tengamos cosas en común que van más allá de la actividad principal de la empresa, o que va a ser en beneficio del sector, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo esas empresas de tecnología pues aplican en temas de salud, en temas de venta, temas de energías renovables, de entretenimiento, de finanzas. Entonces, han ido diversificando a través de alianzas y a través de innovación.
esta otra gráfica es también cómo a través de la innovación nos ha ido costando a Walmart 17 años llegar a su primer billón de dólares, ¿no? Pero a Groupon, que es una empresa que se dedica a esta situación de generar ofertas y productos de manera masiva para ciertas tiendas, pues como en solo 3 años generó su primer billón de dólares. Entonces esto nos habla de la dinámica y de la tecnología que ha ido avanzando. No debemos de perder de vista que la tecnología es más fácil que se adapte en ciertos aspectos, ¿no? En la gráfica vemos la función pública es la que más tarda en poderse adaptar a un tema de tecnología, a un tema de innovación, por muchas circunstancias, porque son de corto plazo, porque los funcionarios cambian, porque el marco normativo no es suficiente, porque la tecnología en los centros de trabajo es compleja, tanto su mantenimiento como la parte de incorporación. En las empresas es un poco más acelerada, pues porque lógicamente tenemos ahí el tema de generar negocios. En la parte de los individuos es mucho más ágil, ¿no? Ahí vemos a las nuevas generaciones cómo se adaptan mucho más fácil a estos nuevos desafíos y cómo la tecnología entonces genera una brecha entre el desempeño de las empresas y el cambio tecnológico que va haciendo, ¿no? Entonces, lo único que nosotros buscamos o queremos transmitir a ustedes es que sepan que el cambio tecnológico pues tiene que ir acompañado de la productividad de la empresa, tiene que irse incorporando estas nuevas tecnologías y que muchas de ellas ya están a nuestro alcance para que desde manera local empecemos a transformar el entorno. Bueno, este es un tema de inversión, como lugares donde invierten en innovación, pues son lugares en donde la parte de investigación y desarrollo está más avanzado y por lógica su Producto Interno Bruto, ¿no? Está la parte de China, en donde es cerca del 3% lo que invierte, la Unión Europea cerca del 2%, Estados Unidos que ha ido incrementando, emparejando casi ese 2%, pero menos del 1% en la parte de México. Y cómo esto es importante porque la innovación te genera conocimiento y el conocimiento te genera desarrollo económico. Entonces, en esta gráfica vemos los que menos invierten en innovación por per cápita de las personas, como son los que menos también generan este tema de conocimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos a México y países como Suecia, Australia, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Canadá, los países europeos y asiáticos pues van a la vanguardia. Cómo también ha ido cambiando el tema del trabajador, cómo el trabajador tiene que ir valiendo más en cuestión de creatividad y conocimientos a una cuestión solamente de manufactura o una cuestión operativa. Nuestra parte parece importante porque en las empresas tenemos que empezar a fomentar o a generar el entorno para que nuestros colaboradores tengan ahí suficientes elementos para generar creatividad y conocimientos que nos permitan hacer innovación. Las ciudades con mayor innovación son aquellas en donde están agrupadas, ¿no? El mayor número de personas. Acá la parte de la distribución de las ciudades, aquí vemos cómo la distribución de las ciudades en todo el mundo y cómo solamente en unas partes se genera la concentración económica, ¿no? Y la concentración económica va dada por el conocimiento y sobre todo por la innovación. Entonces hay lugares en donde su eje o su ecosistema de innovación pues ha sido importante para poder desarrollarlo y salir adelante, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias actuales, ¿no? De manera global? Todo lo que tiene que ver con salud y sociedad, ¿no? Toda la parte del déficit demográfico y el envejecimiento, el estilo de vida saludable, la salud conectada, en la cuestión de conocimiento, un ecosistema educativo, una situación de emprendimiento, industria de ciencia y atracción de talento, en la parte de sostenibilidad y cambio climático, pues lo que es la resiliencia, la economía circular y las ciudades neutrales en carbono, ¿no? Aquí juega un papel importante la organización y el sector en el que ustedes están inmersas porque es muy importante para Oaxaca empezar a generar no solamente conciencia, sino proyectos que permitan tener una movilidad y una ciudad más
próspera, más sustentable, ¿no? Entonces, este es uno de los temas importantes, sin duda, no solamente para el gobierno, sino también es una tendencia a nivel mundial. Otra tendencia es la parte de industria y empleo, en donde la automatización con la digitalización, la hiperconectividad y la movilidad de infraestructura, que es la movilidad tanto autónoma como eléctrica para cambiar el paisaje urbano, y la movilidad no motorizada, ¿no? Todo esto es importante que se empiecen a generar. Estos son algunos aspectos muy breves en cuestiones genéricas del tema de innovación. Le voy a ceder los controles a Karim para que nos pueda platicar acerca de la innovación, pero ya desde una perspectiva más específica en cada una de las empresas, ¿no? Bueno, ya te vemos, Karim. Karim Acevedo es consultor en negocios por más de 10 años de experiencia, planeación estratégica, marketing, publicidad, promoción, investigación de mercados, logística y desarrollo de negocios. Ha colaborado en el estado de Oaxaca en las distribuidoras como El Tío, Eléctrica Mexicana, Abarrotes La Soledad, Tartamiel, Laboratorios Galindo, Gas de Oaxaca, Comercial Hit, Comex, Piticó, Abasur, Honda Motors, Secretaría de Salud, entre otras. Ha elaborado estrategias para la Secretaría de Economía e INADEM como consultor de empresas en la Ciudad de México, en Editorial Vixe, Ciel, Volkswagen, Chocolates La Suiza, Jafra, Coca-Cola, y actualmente impulsa la transformación digital y la digitalización de algunas empresas a lo largo de todo México. Pues Karim, bienvenido. Te cedemos ahí los controles para escuchar tu participación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias a todos los que están conectados. Ahí vemos algunas personas también. Cualquier comentario en el tema, tenemos el chat, igual la sección de preguntas. Si quieren, parte de lo que me gusta es también ir teniendo como cierta retroalimentación de los que nos están escuchando. Y pues bueno, prácticamente ahorita es poderles empezar a compartir mi pantalla para explicarles el tema, que sería el tema de la innovación desde el punto de vista pues un poco más aterrizado a lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, nada más confírmame, Héctor, ahí debes de poder ya ver mi presentación, ¿es correcto? Sí, ya se ve. Muy bien, bueno, pues primero me presento, ya Héctor habló un poco de mí, pero quiero explicarles un poco de qué hacemos y cuáles son los modelos de innovación que nosotros seguimos. Hace un momento Héctor decía que nosotros somos consultores de negocios. Yo pertenezco a la empresa Mía Consulting, es una empresa que ahorita ya va a cumplir 5 años en el estado de Oaxaca. Nosotros somos oaxaqueños, todos los que trabajamos, pero hemos tenido la posibilidad de ir a diferentes ciudades, diferentes estados y diferentes países. Entonces, todo en el tema de la transformación de los procesos que hacemos en los negocios. Y para eso es un punto muy interesante al que quiero llegar, ¿no? Entonces, al final nosotros nos volvemos aliados para alcanzar rentabilidad y resultados, que eso es lo que tenemos que buscar con el tema de innovación, un resultado evidente que nos haga que realmente el costo de innovar lo podamos aceptar, porque hay un retorno de la inversión sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Nosotros como empresa somos un equipo multidisciplinario. Dentro de la empresa hay ingenieros, administradores, mercadólogos, yo soy mercadólogo, ingenieros industriales como tal, y una serie de otros puestos que nos permiten ver las cosas desde diferentes puntos. Como les digo, somos oaxaqueños, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes partes, por ejemplo en Sudamérica, en Ecuador y en Perú, y ahorita estamos desarrollando proyectos específicos tanto en la ciudad de Mérida como en Villahermosa, Tabasco. Entonces vamos desarrollando diferentes proyectos y vamos llegando a diferentes lugares, porque al final la innovación tiene que ver con la parte de comunicación y colaboración, y gracias a las herramientas tecnológicas, que son eso, herramientas, nos permiten llegar a diferentes puntos en diferentes tiempos y de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, al final aquí en Oaxaca, o parte de los clientes que tenemos, por ejemplo, son ahorita ya clientes activos, Distribuidora El Tío, Abarrotes La Soledad, por ejemplo, Pastes Quicos en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y una serie de clientes que tenemos aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, al final, quiero hablar un poco del tema de innovación, y en estos tiempos en los que estamos, creo que ya pues estamos enfrentándonos a una segunda ola de contagios, a incertidumbre en relación al tema de lo que viene.
pero también a oportunidades que tenemos que pensar y desarrollar, ¿no? Entonces, yo tomo como referencia algo que también desde la Secretaría, cuando nos invitan a dar charlas, hacen el comentario del Manual de Oslo de 1997, porque al final el tema de innovación es un tema que no tiene que ver con el 2020, no tiene que ver con un nuevo siglo, sino es un proceso continuo, ¿no? Entonces, hace rato Héctor mencionaba que no es un tema de tecnología, ¿no? No es un tema de adquisición de tecnología, sino más bien es un tema de perspectiva. Al final innovar es el usar el conocimiento y generarlo o aplicarlo si es necesario para crear nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pues al final al interior de las empresas tenemos que generar este estímulo de innovación. Y eso es algo de lo que quiero hablarles en este momento, porque no es importante si invertimos en el mejor sistema, ¿no? El mejor sistema del mundo se llama SAP o SAP y es el que utilizan las grandes empresas. Aquí en México, FEMSA o Cemex, ¿no? Utilizan SAP. Pero realmente no es utilizar innovación, no es utilizar el mejor sistema. No tiene que ver con utilizar la mejor tecnología o tener la última computadora. No tiene que ver con esos procesos que tienen que ver con la adquisición de una herramienta tecnológica. Tienen que ver con algo más allá, que es el utilizar el conocimiento de una forma diferente para lograr una mejora en las cosas que ya existen, ¿no? Y esto viene desde el Manual de Oslo de 1997. En resumen, la innovación podría ser esa transformación de las ideas, pero en riqueza y o valor. Y este es el punto en el que tenemos que buscar la forma de innovar. ¿Qué significa? Que esas ideas, que pueden ser ideas que fueron pensadas a partir de cierto análisis de información o ideas que fueron generadas de repente en una tarde en la que no sabíamos qué hacer y nos surgió ese eureka, debemos de transformarlas en riqueza. Ese es el principal mecanismo que como empresas tenemos la obligación de generar. Riqueza, que significa la posibilidad de generar utilidades, ¿no? Entonces, la transformación y la innovación en el tema de las empresas tienen que ver con esto, ¿no? con este proceso. Pero hay una serie de ingredientes y precisamente el tema es justo los ingredientes de la innovación, ¿no? Prácticamente, ¿cuáles son esos ingredientes? Primer paso, ¿no? Y estos serían los caminos para innovar al interior de sus empresas, tiene que ver con el dominar el conocimiento. Y esto significa cambiar de visión, el saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque les digo, la innovación no es adquirir tecnología, no es que de repente vas a una expo o de repente viste un video y dice, en el sector de la construcción ahora utilizamos esta herramienta tecnológica para lograr beneficios. Más que eso, en cualquiera de los sectores en los que estemos trabajando como empresas, es conocer, ¿no? Es abrir los ojos a nuevas formas de hacer. Y ese es el punto más importante y el ingrediente primero que debemos de tener dentro del proceso de innovación. El saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Hoy, más que nunca, es más fácil viajar a diferentes lugares, ¿no? Estar en China, estar en el almacén de Amazon, ¿no? Pensando en estas empresas que hoy se han transformado. Por ahí les voy a compartir un video del almacén de Amazon en España y un video del almacén de Amazon en México. Al final es conocer, es darnos cuenta de lo que podemos hacer en función a otros ejemplos y a partir de eso vamos a crear innovación, ¿no? Entonces, primer ingrediente, el dominar el conocimiento. Segundo ingrediente es el pensamiento. Hola, Karin. Sí, adelante. Perdón, me reportan unas compañeras que las está sacando el sistema, ya votó a 3. ¿Pueden revisar? Sí, claro. Ahí nada más, si gustan volver a ingresar desde la liga. A ver, dame un segundo. Te voy a compartir, Héctor, la liga del sistema. Dame un segundo. Vamos a intentar, vamos a hacer algo. Y ya lo hicimos la vez pasada también. Héctor, te acabo de mandar por WhatsApp la liga de esta sesión. A ver si se las pueden reenviar. O incluso aquí en el chat también lo vuelvo a poner. Se las comparten y vemos si pueden entrar. Y si no pueden entrar, vamos a cambiarnos de sala. ¿Qué les parece? Vamos a hacer ese ejercicio. Luego me gusta hacer esos cambios de repente de una sala a otra. Ahí, perdón, nada más para saber quién era la persona que lo comentaba, que ahorita mencionó. No veo quién es. Vamos a ir avanzando y si no, hacemos el cambio de sala.
ver si ahora sí les deja entrar o si tienen algún detalle. Hola, Karim. Parece que ya están ingresando, ¿eh? Excelente, perfecto. Ok, entonces vamos. Muy bien, entonces primer ingrediente, tener una visión diferente, ¿no? O sea, lograr identificar o generar conocimiento nuevo que nos permita definir un rumbo. Y eso es una parte importante, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos en Oaxaca de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer. Segundo paso es el pensamiento lateral, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas como nos han dicho que las hagamos, lo cual está bien, a tener un pensamiento ordenado, con procesos, con rutas claras de qué tenemos que hacer, paso A, paso B, paso C. Sin embargo, el pensamiento lateral es ese proceso en el cual empezamos a pensar las cosas de una manera diferente. Para eso necesitamos conocer, tener el conocimiento y determinar lo que hacemos. En otras palabras, los procesos constructivos, los procesos productivos, los procesos de gestión, tenemos que conocerlos, volvernos ligeramente expertos en eso y ahora sí, pensar una forma diferente en la que se puede hacer. Y esto tiene que ver con que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas, con un resultado diferente. O también este ejemplo matemático de que al final no importa el orden de los factores, no altera los productos, ¿no? Entonces, ese pensamiento lateral nos tiene que ayudar en ese paso. Y para eso les pongo un ejemplo muy claro, que es esto, ¿no? Me gusta mostrarlo porque al final hay personas que dicen, es que necesito una persona brillante, necesito una persona que tenga ideas nuevas, pero al final el pensamiento lateral viene del cerebro, y el cerebro al final es un órgano que está en constante crecimiento, en constante modificación, ¿no? Incluso en constante muerte, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, les presento esta imagen que es un cerebro, ¿no? De una persona, es una mujer, con un antecedente de un traumatismo cerebral. ¿Qué significa esto? Un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces, es una mujer oaxaqueña que recibió un golpe, le abrieron en el hospital, es el Hospital Cardiológico del Sureste, de aquí de la ciudad de Oaxaca, y esto que ustedes ven es al final el cerebro de una persona, ¿no? ¿Por qué lo muestro siempre? Porque para mí es importante entender que todos nuestros cerebros son iguales, ¿no? Tienen las mismas composiciones, las mismas estructuras y por tanto nos dan la capacidad de transformar lo que tenemos alrededor, ¿no? Este pequeño órgano que domina todos los procesos internos del cuerpo es lo que nos permite generar ese conocimiento y esa innovación. Entonces, para mí es muy interesante porque al final creo que ya hemos llegado al punto en el cual las ideas que nosotros generamos en el cerebro se pueden transformar en realidades nuevas para las personas que nos rodean. Entonces, parte del proceso de innovación tiene que ver con este pensamiento lateral y esto significa utilizar el cerebro de una forma diferente. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen preoperatoria con el golpe en el cerebro y una imagen posoperatoria con una malla. Entonces, a nivel tecnológico, que ahorita vamos a hablar del tema tecnológico, estos puntos que están activos y que nos permiten transformar las cosas. O en otras palabras, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que una persona sobreviviera a un traumatismo cerebral, a un golpe en la cabeza, ¿no? Y hoy en día puedes vivir con todas tus capacidades, con ciertos procesos y ciertas iniciativas e inventivas que se han generado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos más interesantes a los que podemos llegar. Y creo que es uno de los puntos en los que a mí me interesa mucho que pensemos en esto. ¿Cómo utilizamos ese órgano dentro de nuestro cuerpo que nos permite innovar? Es el único órgano que nos permite generar cambios y que nos permite transformar las cosas que nos rodean, ¿no? Entonces, utilizamos el órgano de una forma muy específica. ¿Cómo lo utilizamos? Uno de los ingredientes más importantes para nosotros, además de la visión, el pensamiento lateral, son los estados de crisis, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales mensajes que me gustaría transmitirles, que esos estados de crisis son los que nos permiten innovar, ¿no? Usando el cerebro, usando el pensamiento lateral, es sumergirnos en los momentos de crisis que nos permiten hacer cambios. Si todo va bien, si todo está bien, si todo está tranquilo, si no hay ningún acontecimiento difícil al que nos estemos enfrentando, no nos va a permitir innovar de manera tan sencilla, ¿no? Necesitamos salir de nuestra zona de confort y atravesar estos procesos. Zona de confort, zona de miedo, zona de aprendizaje y zona de crecimiento.
es este proceso en la zona de miedo y la zona de aprendizaje que nos van a generar nuevo conocimiento. Entonces, la crisis es uno de los ingredientes más importantes dentro del proceso de innovación. Hay una frase que es, las personas deben de componer sus tejados cuando hay sol, ¿no? Pero también hay otra frase que es precisamente el, hasta que no entramos en una zona complicada, en una zona de miedo, no nos va a permitir identificar cuáles son esos puntos que tenemos que cambiar. Entonces, estas imágenes que ustedes ven al lado izquierdo era febrero del 2020, ¿no? Unos mensajes que estábamos recibiendo en febrero de 2020 que hablaban de lunes negro, crisis económica, ¿no? En febrero las personas en el mundo decían, viene una crisis económica muy fuerte. Y de repente en marzo nos enteramos del tema del coronavirus, ¿no? Y una crisis todavía más fuerte aún, que ya venía acompañada de la crisis económica, una pandemia, ¿no? Entonces, creo que la crisis nos ha permitido ya después de 7 meses, 7, 8 meses, estar entrando en zonas de crisis en las que hemos estado metidos. Pero creo que uno de los puntos importantes de esto es no salgamos de ese estado de crisis, ¿no? Mantengámonos en estado de crisis y creo que es una de las obligaciones más importantes para los negocios, ¿no? Cuando hay crisis hay que pensar en grande. Ese es uno de los mensajes importantes a nivel empresarial que hay que tomar en cuenta. La crisis es ese estado en el cual puedo innovar. Por tanto, es el estado en el que debemos de pensar de manera inmensa, en el que debemos de pensar nuevas formas de poder trabajar y echarlos a andar, ¿no? La crisis al final, en ese punto, cuando lo vemos como ese estado en el que no podemos controlar las cosas que tenemos alrededor, vamos a determinarlo como un estado muy complicado del que podamos salir. Pero si nosotros hacemos ese cambio, ese switch, al pensar en la crisis como un estado mental en el que me encuentro en un punto y del cual en algún momento voy a salir, se vuelve un estado mental que nosotros podemos manipular. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis actual, ¿no? ¿Cómo nos debemos enfocar a esta crisis, a una crisis que viene económica muy fuerte en los diferentes sectores en los que estamos, ¿no? Tenemos que entender que hay ciertos procesos que tenemos que empezar a analizar y poderlos ejecutar constantemente. Primer punto de los periodos de crisis, el desconocimiento. En enero todos disfrutábamos de las últimas cenas de Navidad, ¿no? Los días de Reyes, y nadie se imaginaba y nadie se preparó para lo que venía, ¿no? Vivíamos en desconocimiento. Posteriormente, un descubrimiento, nos damos cuenta de la crisis en la que nos enfrentamos, una reacción en la que tenemos que movernos rápidamente porque al parecer no va a haber dinero, va a haber asaltos en las tiendas, empieza a escasear, o empiezan a escasear productos principales, ¿no? Se acordarán del tema del papel higiénico, pero creo que ese es un tema de reacción. Eso nos debe de permitir generar planeación, una reflexión y un aprendizaje. Al final el descubrimiento, ¿no? El desconocimiento, perdón, nos da pie a esto. En un mes pasamos del dólar que llegaba a 25 pesos, 28 pesos, a precios del acero, precios de importaciones muy altas, a esto, en tan solo un mes, ¿no? Aquí decía en marzo, última hora, el coronavirus no se detiene en camino a México. Suman 37 muertos. Hoy superamos los 100,000 muertos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante, pero estos estatus, estas sesiones, debemos de volver a replicarlas. Ya nos metimos en esto, creo que ahorita estamos en un tema de reflexión, pero ¿cómo le hago para entrar en etapas de crisis que nos permitan crecer, que nos permitan cambiar, ¿no? Y eso tiene que ver con la reacción, con los datos. Si nosotros en nuestra empresa no tenemos datos de cuáles partir, ¿cómo podemos reaccionar, ¿no? Nos volvemos reactivos, pero no generamos esa previsión. Esto pasó, esto es una gráfica de ventas que nosotros vemos o que nosotros vimos con las diferentes empresas con las que trabajamos. Este es un ejemplo ahí con algunos datos. Obviamente alteramos algunas cuestiones para poderlas ver. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Pero esta gráfica lo que nos dice es que prácticamente el 1 de marzo empezamos a ver una caída en la demanda. Y nos dimos cuenta hasta el 16 de marzo, 15 días, 16 días después, que algo estaba pasando. En la gráfica, ese punto rojo que les estoy mostrando, es cuando nos dimos cuenta que algo estaba sucediendo. 2 semanas después de que empezó el efecto. O sea, este es un efecto de crisis en Oaxaca. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos dado cuenta que íbamos a llegar a un 10% de las ventas en los primeros días? A lo mejor no comprábamos con proveedores, empezábamos a restringir compras, empezábamos a reducir
el movimiento de nuestras operaciones, pero nos dimos cuenta después, y esto tiene que ver porque uno de los puntos importantes del proceso de innovación es la información. No es un golpe en la cabeza, ¿no? La innovación no es este ejemplo en el cual de repente te cae una manzana en la cabeza y dices, encontré la solución, sino más bien es ese análisis continuo de la situación de tu empresa. Un análisis que te permite analizar cuando las cosas van bien o cuando las cosas no van bien, y eso nos permite reaccionar, ¿no? Entonces, reacciones tardías nos permiten tomar decisiones precipitadas. Reacciones anticipadas, obviamente, nos permiten planear. Entonces, prácticamente, pongo esto, el golpe económico lo recibimos hace 3 semanas, ¿no? O sea, en ese mes de marzo, y la reacción se inició hasta semana y media después. Entonces, no nos permitió reaccionar, y eso tiene que ver con la innovación, la posibilidad de flexibilizar operaciones. Vamos a hablar un poco más de ello más adelante, ¿no? Entonces, este modelo yo lo muestro como un modelo de planeación, de liderazgo adaptativo y de una cultura organizacional, porque el tema de innovación tiene que ver con la cultura de tu empresa más que con la compra de una tecnología. Tiene que ver con que las personas se empiecen a empapar de procesos de innovación, de cambio, de reacción, más que el tener un sistema, ¿no? Es como hoy, por ejemplo, a lo mejor les costará trabajo entrar a este sistema. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a Zoom. Pero, ¿qué es una persona que sabe manejar? Una persona que dice saber manejar es aquella que maneja una moto, que maneja un carro, no importa que sea estándar, no importa que sea automático, no importa que sea un camión, no importa que sea un tractor, o no importa que sea algún otro tipo de unidad, ¿no? Una persona que sabe manejar. Entonces, una cultura organizacional innovadora es aquella que sabe utilizar diferentes herramientas y puede analizar y tomar decisiones rápidamente, ¿no? Entonces, dentro de esto que estamos viendo aquí en esta gráfica o en esta lámina es cómo vemos las cosas un mes a 15 días atrás, cómo hacemos una reflexión de lo que nosotros estamos viviendo y generamos un proceso de planeación. Ese proceso de planeación tiene que estar basado en el hoy, en la problemática actual y cómo vamos a gestionar la crisis a través de un plan y cómo vamos a visualizar nuevos horizontes. Lo peor que podemos hacer es que en crisis no sepamos hacia dónde queramos resolver la crisis como tal, ¿no? Un papel de una dirección de empresa, un director o un líder de la empresa es el papel de visualizar más adelante, ¿no? Poder ver y entender las diferentes etapas en las que nos podemos unir, las diferentes soluciones a las que podemos entrar y a partir de eso determinar qué vamos a perder, pero también qué vamos a ganar, ¿no? Entonces, el proceso de planeación, de liderazgo adaptativo y de cultura de innovación tiene que ver más con estos pasos, ¿no? Un liderazgo que nos permita ver hacia adelante y tener las posibilidades de. Pero para ver hacia adelante, ¿no? Necesitamos generar planes y esos planes deben iniciarse mientras aún estamos en crisis. Debemos evitar volver a la zona de confort. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que nos deja esta crisis, evitar entrar en zonas de confort. Les voy a mostrar una gráfica de una empresa oaxaqueña. Esta empresa oaxaqueña vende productos, los vende en toneladas y en dinero. Esta es una gráfica que nos permite analizar el comportamiento desde 3 años atrás, 2017 hasta 2021. Si ustedes ven, el comportamiento de esta gráfica nos dice que increíblemente en el mes de marzo de 2020, tuvo un incremental de la venta. Cuando todo el mercado se estaba comprimiendo porque las ventas se estaban reduciendo, esta empresa logró tener un repunte en su nivel de venta, que fue el más alto. De hecho, a comparación de años diferentes, de años en donde no había crisis, tuvo el pico de venta justo en marzo de 2020. ¿Y esto qué nos ayuda a entender? ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, porque va en contra de lo que nos dice la pandemia, ¿no? La pandemia son negocios cerrados, negocios que no soportaron el cambio, ¿no? Puntos que empezamos a ver. Procesos de innovación, lo que nos dice aquí es procesos de innovación que tuvieron partes atrás, planes atrás, que nos permitieron adaptarnos al cambio. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo tardó un restaurante en adaptarse a la entrega a domicilio? ¿Cuánto tiempo tardó una empresa de distribución en lograr alinear todos sus esfuerzos para entregar el producto en tiempo y en forma? Y lo que nos dice aquí precisamente son oportunidades, ocupar la crisis como medios de oportunidad.
¿Qué hizo esta empresa? Es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado, pero que desde 3 años antes empezó a medir su información, empezó a analizar el comportamiento de sus ventas. Y justo en el momento que se dio la crisis, lanza productos innovadores que atienden al mercado, ¿no? Entonces, hay un ejemplo oaxaqueño que yo siempre pongo, que es un muy buen amigo de aquí de la ciudad de Oaxaca. También lo escuché en un tema, en una de sus ponencias, en uno de sus eventos en línea. Y ese es Pinturas Prolux, ¿no? Pensando en el tema de la innovación, con Íñigo Aragón, ¿no? Entonces, un buen amigo, un cliente de nosotros de la empresa, y me resultaba muy curioso el tema, ¿no? En marzo de repente me dice, oye, es que estoy consiguiendo alcohol, necesito pipas de alcohol. ¿Por qué? Porque yo produzco pintura, pero voy a empezar a producir gel antibacterial. Entonces, obviamente pensando en esto, ¿no? Pensando en la crisis a la que nos enfrentamos, en el análisis de información. Y lo más interesante hoy es cómo le hacemos para invertir en periodos de crisis, porque ahí es donde tenemos las más grandes oportunidades. Y era lo que decíamos en los procesos que estamos siguiendo hoy en día. ¿Por qué invertir en la crisis? ¿Por qué invertir en la pandemia? ¿Cuántas empresas estamos invirtiendo en la pandemia? Porque es la oportunidad más grande que tenemos para encontrar a las mejores personas, para encontrar a los mejores proveedores y para encontrar los mejores precios, ¿no? Entonces, creo que los momentos de crisis son esas etapas en las que si nos preparamos para la crisis que viene, porque es un ciclo de crisis continua, podemos salir con nuevas formas de hacer las cosas. Aleida por ahí comentaba, yo le agregaría la negación. No creemos o no queremos aceptar que no hay una crisis, correcto, totalmente. Y esa es una de las partes precisamente de lo que hablábamos en este proceso, ¿no? En este proceso que ahorita veíamos. En este ciclo de la gestión de la crisis, ese desconocimiento, incluso yo decía ignorancia, le tuve que cambiar aquí el nombre porque de repente saltaba mucho el tema de ignorancia, es cuando no queremos aceptar, cuando no nos damos cuenta de las cosas que tenemos alrededor. No nos llega la información y no lo aceptamos, no queremos cambiar. Hoy se dice pandemia, ayer se decía crisis económica, antier se decía falta de oportunidades, se decía estamos en Oaxaca, ¿qué oportunidades tenemos? El estado con menos impacto que puede tener. Sí lo podemos cambiar, ¿no? Sí podemos hacer cambios a partir de qué? De uno de los primeros ingredientes, que es tener una visión clara hacia dónde vamos. Una vez que sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Necesitamos pensar en nuevas formas de cambiar, pero para eso necesitamos entrar en estados de crisis. Y eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que hacer. Pero para que la innovación se logre, aparte de planear, aparte de reflexionar, ¿no? De cómo sobrevivir si se vive al día, tenemos que pensar en algo más, que es la atracción y la colaboración. Todo el tiempo, más en estos tiempos, estamos hablando del tema de transformación digital. Yo soy uno de los principales promotores de la transformación digital de mi empresa, ¿no? O sea, no de las empresas de fuera, a pesar de que nosotros estamos todo el tiempo asesorando diferentes empresas, diferentes empresarios, hablando de los temas de transformación e innovación. También una de las cuestiones que buscamos es precisamente la transformación interna. Y para la transformación digital, para la generación de innovación, para cualquier tipo de cambio que queramos hacer, lo más importante es la colaboración, ¿no? Atraer al talento y rodearte de gente mejor que tú, ¿no? Atraerlos a tu equipo. Hoy en día, por ejemplo, cuando una persona piensa en falta de empleos, despidos, falta de oportunidades, lo que nosotros pensamos al interior de MIA Consulting es ¿cómo le hacemos para atraer ese talento que hoy se está quedando sin empleo? Ese talento que hace un año no era posible lograrlo atraer hacia la empresa porque ya tenía un lugar en el que estaba cómodo, porque estaba en una zona de confort. Como ese proceso de crisis en el cual le dicen a las personas, ¿sabes qué? No tengo para poder pagar tu sueldo, se puede transformar en la formación de un equipo más fuerte, ¿no? Entonces, el tema de colaboración tiene que ser uno de los puntos importantes. Darnos cuenta, ¿no? Sacudirnos mentalmente y darnos cuenta que tenemos o que estamos en una etapa de crisis, que debemos de salir de ella a través de planeación, de cambio, pero también de colaboración, de rodearnos de mejores personas, y eso tiene que ver con estas asociaciones, ¿no? Ustedes como empresarias de la construcción, como estas asociaciones que hacen entre ustedes,
Creo que esto es lo más importante. Nosotros en Oaxaca tenemos 570 municipios. Somos expertos, ¿no? A diferencia de otros estados, en asociarnos, ¿no? O sea, hay sindicatos, hay movimientos sociales, pero también tiene que haber movimientos empresariales más fuertes. Hoy, por ejemplo, yo directamente estoy asociado a Coparmex y presido la Comisión de Innovación de Coparmex en Oaxaca. Pero uno de los puntos más importantes de esto es cómo le hacemos para volvernos colaboradores, cómo colaboramos con cada uno, ¿no? Cómo colaboramos entre academia, empresa, gobierno, para lograr cambios en lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos en el mejor momento para innovar, que es la crisis. Y creo que a través de la experiencia y de la colaboración de cada uno de los que intervenimos y de los que somos oaxaqueños, podemos salir de la crisis, pero también podemos entrar de nuevo a una crisis en la cual nos volvamos innovadores. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarles hoy en día, cómo aterrizamos el proceso de innovación entrando en crisis, ¿no? Cómo le hacemos para cambiar las cosas que hacemos hoy en la empresa metiéndonos a la crisis, ¿no? Si nosotros vemos que por ahí entramos en un estado de crisis, creo que es el mejor momento en el que podemos probar, ¿no? Y si nos equivocamos, esta es la ventaja de la innovación, volvernos a equivocar una y otra vez, entender qué es lo que realmente funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, las invito a probar, a innovar, pero sobre todo a entrar en estados de crisis, en el cual las cosas no estén bien y que nos permitan visualizar las cosas de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo a la Secretaría de Economía, a Héctor por ahí por la invitación, y pues la invitación está abierta para seguir este tipo de eventos. También a través de la Secretaría de Economía las vamos a invitar a los diferentes eventos que estamos preparando con Coparmex y también pues las diferentes iniciativas que tenemos en MIA Consulting. Entonces, pues muchas gracias. No sé si hay algún comentario más. El comentario de Leida fue muy oportuno en el tema de la negación y pues gracias a todos. Muchas gracias, Karim. No sé si hay hasta acá alguna pregunta o comentario. Si no, brevemente nada más comentarles. Que en la Secretaría de Economía estamos implementando una política de desarrollo de clúster, en la cual está el clúster inmobiliario por el sector en el que ustedes se desarrollan. Creo que es importante, algunos ya habrán conocido esta iniciativa, pero es importante como entenderla y cómo conocer que a través de las diferentes organizaciones o las empresas podemos ahí interactuar para generar colaboración y competitividad en el sector, ¿no? Un clúster es la concentración de empresas o instituciones dedicadas a un mismo negocio, con múltiples relaciones entre ellas y con otros agentes de la industria unidas por rasgos comunes y complementariedades, ¿no? Ese es básicamente el clúster. Son empresas de un sector, las cuales se interrelacionan, colaboran y cooperan en ciertos aspectos, buscando posicionamiento de la región, no tanto de una empresa individual. Muchas veces en clúster nosotros decimos que ponemos al centro lo que de manera individual no podemos hacer como empresa. Eso es lo que realizamos en la parte de clúster, ¿no? Y cómo distinguir un clúster de una asociación tradicional, organización o cámara, ¿no? La parte del clúster lo que busca tiene una visión más flexible y adaptable de qué hacer, ¿no? En qué momento hacerlo.
o hay cuantos cambios sean necesarios en relación a los estatutos o al modelo que estamos realizando, porque ponemos al centro el negocio. Y en las asociaciones o las organizaciones, pues es en base a una presencia sectorial, política o empresarial en torno a una actividad. Entonces, eso es mucho lo que hace esta parte de entender una diferencia, ¿no? Mientras que en una yo tengo un carácter de representatividad, en la otra yo pongo al centro lo que es el modelo del negocio en el cual estoy desarrollándome. Entonces, si ponemos al centro el negocio, lo que tenemos que hacer son acciones y proyectos que permitan hacer que hagamos más y mejores negocios en nuestras comunidades, en nuestras localidades. Y todo eso se logra a través de una integración, ¿no? de la cadena. En las asociaciones está integrada por empresas muchas veces del mismo sector, ¿no? Por eso hay cierta rivalidad, muchas veces son tan amplias que entran muchos sectores y con ello muchos temas que pueden o no ser comunes. Y en la parte de los clúster lo integran la cadena de valor que le decimos nosotros, ¿no? Que son todas estas partes que componen un sector y que están interrelacionados, se conozcan o no, para poder desarrollar un producto o un servicio de alto valor, ¿no? Entonces, aquí vamos más por un enfoque de sector más que por un enfoque de representatividad. El tipo de liderazgo muchas veces en las organizaciones es una cuestión del consejo directivo, de la presidencia, es un liderazgo que se le conoce como vertical, en torno a quien está desempeñándose el cargo, y en la parte de clúster son liderazgos que les llamamos horizontales porque no hay un líder sino hay muchos líderes, ¿no? Entonces todo va en función de los proyectos y acciones que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos a lo mejor en algún clúster el tema comercial o el tema de implementación tecnológica en las empresas o el tema de expos, el tema de licitaciones. Entonces, ese tipo de proyectos que se van generando, van surgiendo líderes que van llevando a cabo ese proyecto en torno a lo que estamos realizando, ¿no? El consejo directivo tiene una junta, en la parte tradicional tiene una junta directiva en donde a través del lobby empiezan a generar ahí algunas acciones, y los consejos directivos en los clústeres están definidos nada más como para guiar o liderar cierto tipo de acciones, pero realmente son las empresas a quienes les interesan temas en específico quienes lideran ciertas acciones. Entonces eso permite entrar en una dinámica mucho más acelerada en función del negocio. La parte de la gerencia, todas las organizaciones y cámaras empresariales pues tienen un gerente que es quien opera o ejecuta las acciones del consejo, y en la parte del clúster, lo que se conoce como cluster manager, él es más un promotor, digamos, un gestor, un articulador de muchas iniciativas y proyectos que le permite tener acciones muy concretas a esta parte de clúster. Los clústeres son importantes o tienen su relevancia en torno a las empresas, no tanto al sector o al impulso que le pueda dar el gobierno o la parte de la federación, ¿no? Los clústeres son importantes en función a la calidad de las empresas que lo integran. La otra cuestión que quería yo comentarles, bueno, esto ya lo hemos realizado, esta reunión en donde hablábamos del tema de la industria de la construcción a nivel mundial, cómo se está desempeñando a nivel nacional, cuáles son las tendencias, pero quiero nada más irme a ejemplos muy puntuales, ¿no? La parte del plan Juncker, esto es como la Comisión Europea empieza a generar el desarrollo de un fondo que les permita a sus ciudades pues tener todo este tema de infraestructura, de movilidad, de sustentabilidad. Entonces todo esto surge a raíz de las organizaciones que hay tipo clúster en la zona, en donde ellos empiezan a generar este tipo de iniciativas. Entonces son trabajos de mediano y largo plazo, pero en donde solo la organización
es lo que les permite tener ahorita ya un alcance importante, ¿no? Más de 500,000 millones de euros previsto entre el 2015 y 2020, en donde es un compromiso de los diferentes gobiernos para generar esta bolsa, pero esta bolsa está destinada a los proyectos e iniciativas que digan las empresas, no el gobierno. Entonces, eso es lo interesante de esta dinámica, porque entonces desde la organización civil nosotros validamos, proponemos acciones y proyectos que permitan hacer un cambio en nuestra región, no importando la actividad política, ¿no? Sabemos que la parte política tiene un periodo, una caducidad y tiene cambios relativamente importantes en cuestión de su política. Entonces, quienes no se van a ir de ahí, pues son las empresas y organizaciones que están en el sector. Por eso es de que este modelo ha funcionado bastante bien. Y eso es algo que les quería mostrar, porque al final del día es consecuencia de más de 20 años en Europa trabajando bajo modelos de asociatividad tipo clúster, ¿no? Bueno, que es el análisis nacional. Esta presentación se las dejamos en la página o se las enviamos a su correo electrónico. Y la otra parte que me interesa compartir con ustedes muy brevemente es cómo está el sector, tanto el sector de la construcción o el sector inmobiliario en Oaxaca, ¿no? Entonces, cómo están aquí algunos datos, ¿no? Hay casi 4 millones de hogares, hay 1 millón de viviendas, el promedio es de 3.8, el porcentaje con agua entubada 85%, con electricidad 95%, con drenaje el 74%. Pero qué tan importante es el sector en el que ustedes se desempeñan. Es la segunda actividad económica más importante para el Estado después del comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la construcción y el tema inmobiliario, van de la mano, pues están o son sectores que movilizan a más de 70 ramas de la actividad económica, ¿no? Entonces eso permite que tenga una dinámica importante. Pero para eso pues encontramos algunos retos bastante complejos aquí en el estado, ¿no? Esta es la radiografía del sector. Solamente hay 13 desarrolladoras importantes en el estado, 3 dedicadas a la construcción de vivienda social. La tenencia de la tierra pues es ejidal, comunal, y la reserva territorial es limitada. Los salarios bajos y la poca inversión en el estado, poca o nula planeación urbana, condiciones geográficas accidentadas y alto costo para los desarrolladores de vivienda, en donde es 3 veces más caro construir en Oaxaca que en algún otro estado, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos visualizando que se pueda ir desplegando este clúster inmobiliario? Pues es en un tema de vivienda, ya sea horizontal o vertical, en infraestructura comercial con la parte de oficinas, industrias, comercio, la parte de movilidad con transporte público, la parte de conectividad, que son el sistema de redes de telecomunicaciones, ciclovías y parques, y el equipamiento, que es en la parte de los espacios públicos, ¿no? Entonces, para poder lograr todo esto, pues necesitamos ordenar y organizar las iniciativas y a los diferentes actores en el sector. Nosotros distinguimos que el tema de la construcción y el tema inmobiliario, tenemos a la parte de los proveedores, los que generan el financiamiento, los que generan el tipo y desarrollo de la construcción que se va a realizar, y la parte de quién lo compra, ¿no? A esa parte en azul nosotros lo llamamos que es la cadena y que es el clúster. Son todas las empresas que participan en una o más actividades dentro de cada uno de los eslabones, quienes nos interesan poner al centro. Y cuando nosotros decimos poner al centro, es quienes nos interesa tener su colaboración o su participación, porque ellas no se van a ir. Son empresas que están en el medio desde hace años, son empresas que viven y conocen el sector, pero sobre todo tienen una visión clara de qué cosa es lo que necesita para poder generar mayor desarrollo, ¿no? Luego está una parte del entorno, que el entorno, ahí entra la parte de gobierno, la parte de normatividad y regulación, cámaras empresariales, colegios, organizaciones, servicios especializados, tecnología, organismos internacionales, algunos otros clústeres, certificadoras. Eso nosotros lo llamamos entorno porque son elementos, ya sean públicos o privados, que permiten que se desarrollen las actividades que se hacen en la cadena. Es decir, no forman parte a lo mejor del negocio, pero sí pueden ayudar o impulsar cierto tipo de iniciativas que nos permita generar
de industria soporte, que es la cuestión de distribuidora de materiales, renta de maquinaria, la parte eléctrica, la parte de servicios públicos, vías de comunicación, que son otro tipo de negocios que tienen que ver con nuestro tema, pero que no forman parte del mismo. Cuando decimos que no forman parte del mismo, nos referimos es que si nos sentáramos en una mesa y nos pusiéramos a ver que uno de los problemas es la cuestión de tenencia de la tierra y cómo podemos destrabar, o la cuestión de normatividad de los trámites que hay que hacer con el gobierno y cómo los podemos destrabar, si sentamos en esa misma mesa a alguien que se dedica a la distribución de materiales o al tema eléctrico o de vías de comunicación, pues puede o no darle mucho sentido a lo que estamos desarrollando, porque a él le afecta, pero es indirectamente, ¿no? Pero a los que sí se sientan sobre esa mesa, pues son los que están en la cadena, porque ellos sí viven de ese negocio, sí saben qué cosa es lo que está sucediendo de manera lenta o equivocada, y sí pueden generar soluciones, ¿no? Entonces, por eso es que enfatizamos mucho esta parte de que, y al final del día son empresas las que tienen que estar en esa parte de la cadena, ¿no? Entonces, así es como hay empresas las que nosotros nos interesa poder meter en esa cuestión de la cadena de valor, y es a lo que nosotros le llamamos clúster, ¿no? Esta es la página que tenemos, que es www.clusteroaxaca.com. Ahí ustedes encuentran tanto información de los diferentes sectores, algunos estudios que se han realizado, algunas colaboraciones con otras entidades, los diferentes clústeres que hay en el estado y cómo han venido evolucionando, ¿no? Inclusive algunas pláticas que hemos tenido de innovación, los talleres y demás conferencias, también ustedes las pueden observar desde esa plataforma, o están ahí tanto las presentaciones como algunos videos, ¿no? Entonces, para mí será muy importante aprovechar este espacio para poderles transmitir que en el tema de la construcción, en el tema inmobiliario, pues estamos intentando ahí generar un esfuerzo que permita, sobre todo, organizar y ordenar a las empresas que se dedican a la cadena de la construcción y el tema inmobiliario, para poder desarrollar iniciativas que permitan a este estado pues generar unas mejores condiciones, ¿no? O sea, tenemos un déficit de vivienda bastante importante, un déficit en el tema de movilidad, una mala planeación urbana, tenemos unos polígonos ahí con cerca de 18 municipios que forman la parte urbana de la ciudad, ¿no? Digamos de Oaxaca, de valles centrales, pero que necesitamos poder generar las condiciones para ir desarrollando ahí elementos, ¿no? Parte como el IMEPLAN, que es parte de la presentación como ejemplo de lo que han venido ellos desarrollando, porque esto es a mediano y largo plazo, y quienes van a estar ahí en el mediano y largo plazo pues son ustedes, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos buscando es cómo generar estas condiciones para que ustedes tengan una participación más activa en el sector. Pues no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Licenciada Janet, por ahí tiene usted acceso al micrófono, si hay algún comentario o alguna pregunta. Hola Héctor, muchas gracias. Muchas gracias de antemano por esta capacitación que nos dieron, y pues también agradecerle a Karim por habernos instruido esta parte de la cuestión de la innovación, que es muy importante hoy en la actualidad estar utilizando estas herramientas pues para reactivar nuestro sector, ¿no? Nosotras en el sector de la construcción pues hemos echado mano de esta herramienta y buscando nuevas alternativas justamente con esta pandemia. Creo que nos tocó innovar, y en esa parte de la innovación pues hay que estar buscando nuevas alternativas. Las alternativas que encontramos para seguir generando algunos vínculos, algunas oportunidades para las mismas afiliadas de esta asociación,
pues fueron mediante la cuestión de las redes, mediante la implementación de la, pues incluso un programa que sacamos en Facebook Live. Y creo que esto nos ha permitido seguir haciendo esa colaboración y esa sinergia con más actores, con más empresas y generando oportunidades para otras personas, no nada más para nuestro ámbito de la construcción. Y nos encantaría que más adelante nos diera la oportunidad, Karim, de tener alguna charla con la asociación para que pues nos nutras un poquito más de ese tema, y creo que tendrás algunos temas más diversos en los que podamos hacer sinergia. Ya por ahí tuvimos la oportunidad de saludarnos en una ocasión en Coparmex, y pues bueno, nos encantaría que nos compartas todo tu catálogo de productos que manejas, y a lo mejor que nos puedas regalar alguna participación próxima para conocerte un poquito más y hacer esta relación que necesitamos hoy en día los empresarios, el buscar nuevas alternativas, el sumar conjuntamente para aperturarnos más oportunidades, ¿no? Y qué mejor que, bueno, yo te veo muy joven, que nos nutras con esa juventud y ese entusiasmo que traes, toda esa frescura de información. Muchísimas gracias. Sí, todavía estoy joven, ya casi cumpliendo 33. Creo que sí me duelen un poco ya las piernas, pero traemos todavía energía para trabajar varias cosas. Pues gracias, nuevamente te digo, la verdad es que tienes toda la razón. Salir de nuestra zona de confort cuesta adaptarse, pero le digo, creo que estas sacudidas son necesarias para que buscamos nuevas oportunidades, y lo tenemos que hacer. Y lo que me interesó muchísimo también es lo que comentaste de tener una base de datos. Creo que bueno, pocos, y lo digo desde mi empresa, ¿no? No tenemos al 100% esa base, ¿no? Sí tenemos como parte a lo mejor en mi caso, proyectos guardados que nos sirven curricularmente, ¿no? Pero a lo mejor a lo que tú te refieres es la base de todo, ¿no? De toda la información, en donde veas las estadísticas de tus altas y bajas que puedas hacer, en qué momento también te sirva esto como para echar mano, meterte y decir, bueno, tal vez implementar estas estrategias en este tiempo me funcionó, y rescatar y ir añadiendo, ¿no? Sí, correcto. Si me da oportunidad, Héctor, no sé si me puedan regalar 2 minutos más. Les voy a enseñar algo que mencionaba Leira hace un momento, que decía, queríamos ver qué estaban haciendo otros ejemplos de los clientes, cómo están viviendo su crisis en estas etapas. No sé si me regalen, son 3 minutos a lo mucho para mostrarles algunas ideas. Sí, adelante. Perfecto. Voy a compartirles en este momento la siguiente parte de la presentación, un poco de casos de éxito durante la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas el tema de la base de datos, precisamente es tener la información de tus ventas por unidades, por desplazamiento, por utilidad, y cuáles son los caminos que tenemos o podemos seguir para poder utilizar esta información, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que para crecer, para desarrollarnos, tenemos que tener orden, ¿no? Vender es, yo siempre lo menciono así, ¿no? La venta es lo más fácil, la promesa de venta, pero asegurarnos que el producto llegue en el tiempo y en la cantidad que el cliente lo solicitó, eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, asegurarnos que cada uno de los procesos de nuestra empresa estén controlados en lo máximo de lo posible, es algo complicado, pero creo que es parte de ese crecimiento, ¿no? El orden, y de repente ese orden no nos permite, o la falta de orden, crecer y desarrollarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, nada más les voy a poner 3 ejemplos de cómo están viviendo la crisis algunas de las empresas, por ejemplo, Pastis Quicos. Aquí les voy a enseñar un poco cómo eran. Ellos venden empanaditas, son pastes como tal de las minas, que se hacían en las minas y eran traídos por los ingleses. Esta empresa ahorita tiene más de 100 sucursales y logró tener este tipo pues, de puntos de
de venta en el cual tiene preparación de productos. En base a la información, en base a los datos estadísticos e históricos, nosotros establecemos o se estableció este tipo de herramientas, un planograma, que es el planograma, es la representación visual de cómo se debería ver el producto en tienda, pasando de esta visualización de sus productos, de sus materias primas, a algo como esto, ¿no? Entonces, al final esto tiene que ver con orden, pero ese orden tiene que ver con el análisis de información y cómo voy a organizar el material en el punto de venta. Si hoy las ventas están bajas y antes la excusa principal era, es que no puedo ordenar porque me gana la operación, estamos en el momento justo en el cual la operación está disminuida por un factor externo y que nos permita ordenar hacia el interior de la casa, ¿no? Entonces, esa limpieza que estamos haciendo, esa estructuración, creo que es el momento justo en el cual podemos hacerla en base a datos. Y si no tengo datos, si no tengo bases de datos con las cuales trabajar, no pasa nada, podemos empezar a construirlas, ¿no? Entonces, eso es parte del ejemplo, del ejercicio que podemos ver, ¿no? Caso 1, Pastes Quicos, una empresa en la que la gente acomodaba las cosas como quería. Cuando llegaba el cliente no había ciertos productos, pero porque no tenían orden de limpieza, ¿no? Entonces, ¿cómo queda un producto? Otro ejemplo muy particular es Distribuidora El Tío. Esto es que está haciendo Distribuidora El Tío en la crisis. 30 años en el mercado enfocados en alimento para animales, ¿no? Para animales de granja, caballos, cerdos, borregos. A partir de hace 3 años empezamos a desarrollar estrategias, casi 4 estrategias enfocadas en marketing digital, en el segmento de redes sociales. Hoy lo digital es lo más sencillo en el cual podemos implementar acciones, pero lo interesante es que independientemente de eso, a partir de la crisis, los vendedores no podían llegar a las granjas familiares, ¿no? Entonces, lo que establecimos fueron charlas virtuales, y en este caso, por ejemplo, la última, que fue en octubre, fue la de tecnificación de traspatio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué lanzamos? Precisamente con ustedes, con la parte de este canal que lanzaron, nosotros lo que lanzamos fueron charlas virtuales en las cuales las personas se registraban. ¿Cuál es el resultado de esto? Algo sorprendente. Con 13 webinars tenemos 819 personas registradas, pero lo interesante es que las personas que se dedican al campo se registraron más veces que las que tienen mascotas. ¿Esto qué nos dice? Aún cuando uno piensa en que las personas que tienen una granja familiar tienen poco acceso a la tecnología, estamos encontrando a través de la crisis que realmente sí les interesan los contenidos digitales. Por lo menos tienen un celular con el cual se pueden conectar a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, algo muy interesante y que desde ahí se despliega las acciones digitales y las acciones de venta en campo. Y esto obviamente es un ejemplo de lo que estamos lanzando, ¿no? Un canal de YouTube en el cual, si bien está iniciando, no tiene muchos suscriptores, 19, por lo menos ya sabemos que 819 personas, clientes de Distribuidora El Tío, se registraron. Y tenemos un crecimiento de ventas específico medido en millones de pesos mensuales que está teniendo de venta a partir de llegar al público objetivo al cual se está dirigiendo. Y otro ejemplo, un tercer ejemplo que quiero mostrarles es Laboratorios Galindo, ¿no? Laboratorios Galindo es una empresa que estaba también, con un buen nivel en el mercado, una marca muy reconocida de laboratorios, pero lo que está haciendo es la organización de diferentes también transmisiones en vivo, precisamente enfocadas en el tema médico. Algo particular de Laboratorios Galindo es que activamos el WhatsApp, ¿no? El uso de WhatsApp para el tema de las tomas de muestra a domicilio. Entonces, lo que estamos provocando ahorita, tanto en Distribuidora El Tío como en Laboratorios Galindo, obviamente entendiendo que son segmentos que reaccionan positivamente ante estas situaciones, son de primera necesidad, es que colapsamos procesos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es qué procesos podemos llegar a colapsar para mejorarlos. Entonces, en el momento que lanzamos pruebas a domicilio, en este caso el químico Mario Galindo, director de la empresa, se negaba a poner nuevas sucursales, empezamos a lanzar el servicio a domicilio y empezamos a vender más que en las sucursales que se tienen activas, ¿no? Y esto nos da pie a analizar la información de en qué lugares estamos tomando las tomas de muestra a domicilio y poner sucursales en esas zonas, ¿no? Entonces, eso nos da información. Y por el otro lado, otra empresa, en este caso Distribuidora Moser, es una empresa que se dedica a la preparación de calzado, y estos eran sus almacenes de Distribuidora Moser. Una empresa que también tiene bastante tiempo en el mercado, pero el desorden, ¿no? O sea, el desorden en diferentes pasos, en diferentes acciones. Ahorita se cerró por cierto tiempo, pero eso nos permitió
o como les decía ahorita, volver atrás, ver la casa y empezar a limpiar, ¿no? Hoy en día estos cambios nos permiten tener mayor control, un mayor dinamismo, porque sabemos en dónde están las cosas. Entonces, parte de lo que nosotros hablamos del tema de transformación tiene que ver con la limpieza, el orden y la disciplina dentro de nuestros negocios, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que quería mostrar ahí por el comentario de Aleida, ejemplos particulares de empresas en Oaxaca que están afrontando las crisis y que son momentos en los que pueden transformar, cambiar, y no nos gana la operación, porque la operación está reducida al mínimo posible, ¿no? Entonces, solamente como ejemplo. Y nada más respondiendo a lo que menciona aquí Aleida, correcto, nosotros somos implementadores de soluciones de CRM, de soluciones específicas de diferentes tecnologías, muy particularmente el tema de CRM para diferentes empresas. Precisamente en Distribuidor El Tío lo que estamos generando es, con esos 819 registros de asistentes a webinars, gente que ya sabemos que tiene una conexión digital, le damos seguimiento a través de las áreas de venta. Esta persona se conectó, está comprando en línea, está buscando productos a través de internet y obviamente poder llegar a ellos de mejor manera, ¿no? Entonces, correcto, Aleida, sí tenemos implementaciones. De hecho, somos los únicos implementadores de soluciones de Soho aquí en el estado de Oaxaca. Entonces, solamente para lo que comentó Aleida por ahí de ejemplos de cómo estamos viviendo la crisis. Sí se puede, y debemos de tener una visión nacional e internacional, no limitarnos a lo regional. Listo, pues muchísimas gracias. Pues nuevamente gracias, Karim, gracias a la Secretaría de Economía. Y por aquí están pidiendo tus datos, si puedes compartir tus datos para que te contacten. Claro, sin ningún problema, les estoy escribiendo ahí mi teléfono, cualquier cuestión ahí a través del teléfono o a través de mi correo electrónico, sin problema pueden contactarse con nosotros. Ya vimos que eres bien ordenado, te vamos a contratar para nuestros hogares. Me parece muy bien. Pues gracias nuevamente y te escribimos muy pronto para hacerte una invitación. Me parece muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karim. Muchas gracias a las personas que se conectaron, licenciada Janet. Pues a nombre de la Secretaría de Economía, agradecerles el tiempo, el espacio y quedando a su disposición para futuras colaboraciones. Gracias, Héctor, nuevamente, y un abrazo para todos allá en la Secretaría. Nos vemos pronto. Gracias, chicas.